que estábamos hablando, permítanme que me hablen de la académica, permítanme. Otro punto que se me olvidaba, chicos, gracias por esperarme ahorita que Lali Josefa me está recordando, es en relación al programa de refuerzo académico, que sería también otra situación que se va a llevar con ustedes el próximo ciclo para aquellos estudiantes que tengan una nota de cum global menor a 7. Entonces llevarían, en este caso, el servicio social, el curso de especialización y posterior a todo ello, el programa de refuerzo académico, que yo espero de que no sea el caso, ¿verdad? De que exista en el grupo algunos, y si no, pues se va a tener que desarrollar con los estudiantes que tengan menor a 7, poder desarrollar el programa de refuerzo académico. Entonces, les decía, continuando con la clase que quedábamos pendiente, hablar sobre los estadísticos de prueba. Ya habíamos estado hablando de que en la investigación se necesita probar, ¿verdad?, si existe o no esa diferencia significativa entre las variables y, por lo tanto, validar nuestra investigación para saber si nuestra hipótesis nula en este caso es aceptada o rechazada, y también si nuestras aseveraciones acerca de cómo iba a ser el comportamiento de los fenómenos también estaba acorde a lo que se había planteado en nuestro protocolo. Estos estadísticos de prueba van a ser ese conjunto de técnicas estadísticas que vamos a utilizarlas en investigación y que nos van a servir para poder tomar decisiones seguras. Seguras en el aspecto de nuestras conclusiones, cómo fue el comportamiento de esas variables, y nos acepta o rechaza nuestra hipótesis nula en este caso, para dar esa validez a nuestro estudio. Los estadísticos de prueba pues consisten
fundamentalmente en reglas de decisión que nos van a posibilitar, en base a esas probabilidades teóricas que tenemos, aceptar o rechazar hipótesis nulas, pero que tienen una alta probabilidad de ser ciertas o de tener un acierto como investigadores. Esto depende también de los criterios de cómo nosotros hemos analizado nuestros datos, cómo las vamos a aplicar y cómo se van a interpretar de manera correcta. La probabilidad que les menciono, pues, de que si tenemos un acierto o no de nuestra enunciado de hipótesis que realizamos, esa probabilidad va a ser muy decisiva en el caso, pues, del investigador. Va a poder tener una mayor apreciación de los datos que se han generado, someterlos a prueba y ver qué tanta significancia pueda tener los datos que hemos obtenido, si existe o no una diferencia significativa para poder hacer generalidades, porque partimos de una muestra en la cual vamos a hacer una inferencia o decir, esta población tiene tal y tal comportamiento a partir de esa muestra representativa que hemos sometido a la investigación. A la vez, los estadísticos de prueba pues, van a modificar también el valor crítico del estadístico en sí para poder determinar si nuestra propuesta de hipótesis es acertada o no. ¿Qué aplicaciones van a tener estos estadísticos de prueba? Pues va a depender en sí del dato estadístico que el investigador quiere comparar como un parámetro adicional. Por ejemplo, podrán utilizar el estadístico de prueba que al investigador pues le resulte más adecuado dependiendo del tipo de estudio y los tipos de variables que se han generado en el protocolo y en el desarrollo ya en sí de la investigación. Va a depender de todo eso y el investigador pues va a tomar la decisión de qué tipo de estadístico es el acorde a su tipo de estudio. Estos estadísticos pueden ser paramétricos y no paramétricos. A su vez, pueden servir también para comparar promedios, porcentajes, proporciones y varianzas. En el tipo de estadísticos paramétricos, vamos a encontrar la prueba Z, la prueba T de Student y la prueba de Fisher. ¿Qué es lo que se va a evaluar en el caso, por ejemplo, de la prueba Z y la prueba T de Student? Se utilizan para poder comparar promedios. Se utilizan también dependiendo del tamaño de la muestra que se ha utilizado en la investigación. Un ejemplo sería cuando la muestra, representada en este caso por n minúscula, mayor o igual que 30, pues se va a utilizar la prueba Z, y cuando la muestra es menor que 30, se va a utilizar la T de estudio. Debido a que se utilizan un factor de corrección, que se toma en cuenta también los grados de libertad, y así es como, dependiendo de ese tamaño de la muestra, pues el tipo de estadístico también que vamos a estar utilizando en nuestra investigación. Como un punto importante, pues hay que recordar que cuanto más pequeña es el tamaño de la muestra, más grande es el error de muestreo que se puede estar generando al momento de estar utilizando este tipo de estadísticos. O incluso durante todo el
procesamiento de los datos, ¿verdad? Cuanto más pequeña es la muestra, más grande es el error de muestreo que vamos a tener. Dicho lo anterior, en este esquema tenemos que dependiendo del objeto de estudio, si se recuerdan, que siempre lo he dicho, todo va de forma secuencial cuando hablamos de procesos de investigación. Entonces, dependiendo del objetivo del estudio, el diseño de la investigación, así vamos a ver si estos estadísticos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si en el diseño de investigación dirigido a un grupo y es netamente una estadística descriptiva que se va a estar utilizando. O si es de 2 o más grupos, pues vamos a utilizar también, aparte de la estadística descriptiva, también podemos, sería un tipo de estadística inferencial que se pudiera estar aplicando también. Si ya es el diseño de investigación a través de una escala de medición, para el caso de las variables cualitativas, ordinal o nominal, estaremos utilizando estadística no paramétrica, al igual que las variables cuantitativas discontinuas, y en las variables cuantitativas continuas depende de si hay distribución o si son sin distribución normal, también es no paramétrica, pero para el caso de una distribución normal, entonces estaremos utilizando una estadística paramétrica. Depende también del tipo de variables, decíamos, para el caso de las variables nominales dicotómicas, que van a tener una variable dependiente y una independiente, en comparación a dos grupos, tenemos el caso si es de tipo cuantitativa, la información que se va a generar. Aquí vamos a comparar medias o medianas, qué tanta relación tienen entre sí. Si están relacionadas, pues hay que ver en el caso de los estadísticos paramétricos y no paramétricos. Si son paramétricos, se puede utilizar la t-de-Student para muestras relacionadas. Y si son no paramétricas, se utiliza otro tipo de prueba que se llama Wilcoxon. En las no relacionadas tenemos igual. Paramétricas se utiliza la t-de-Student y no paramétricas la U-de-Whitney, que es otro tipo de prueba. Aquí solo las más utilizadas vamos a estar mencionando y dependiendo también del tamaño de la muestra, ya decíamos. Para el caso de las cualitativas, acá se van a comparar proporciones y si están relacionadas, pues se utiliza este tipo de estadístico de prueba, MC-NEMAR, o si son relacionadas, se puede utilizar el chi cuadrado y la prueba de Fisher. Tratando un poquito sobre cada una de estas pruebas, estadísticos de prueba, tenemos acá la prueba Z. Esta prueba se utiliza más que todo como un estadístico pues, para producir decisiones seguras cuando se ha estimado la magnitud del promedio poblacional o parámetro en sí a partir de una muestra o un estadístico. Y tenemos que la fórmula para emplear y obtener ese cálculo de la prueba Z, la tenemos acá. Prueba Z igual al promedio obtenido en la muestra menos el promedio poblacional entre la desviación estándar poblacional, que sale también entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Tenemos esa relación entonces
Y por lógica, podemos decir de que, pues, con relación a la prueba Z, que el valor de Z calculado va a expresar la magnitud en sí de la diferencia entre el estimador y el parámetro como proporción del error estándar del estimador. Tal es el caso entonces de que cuando es igual o menor que 1.96 desviaciones estándar, en este caso, no existe diferencia estadísticamente significativa entre el estimador y el parámetro. Muy contrario, si la prueba Z nos da mayor que 1.96, entonces sí existe una diferencia significativa entre el estimador y el parámetro. En el caso, ¿verdad? Cuando ya hemos obtenido los datos, ya sometimos en este caso a prueba nuestros datos estadísticos, en este caso serían esos promedios poblacionales y nos da un resultado de prueba Z 1.96, no va a existir una decisión tan significativa para hacer generalizaciones en nuestra población. Entonces, lo ideal es de que sea mayor que 1.96, porque ahí sí hay una diferencia estadística significativa y entonces sí me sirve para poder generalizar y aceptar, en este caso, si fuera el momento, ¿verdad? De cómo ha sido el estudio que se ha realizado y se acepta la hipótesis de investigación en el caso si fuera mayor que 1.96. Tenemos otro punto aquí. La prueba Z también se puede utilizar para comparar dos promedios muestrales o estadísticos con el propósito de establecer si hay o no diferencias estadísticas significativas entre ambos promedios. En ese caso, si va a hacer esa comparación, pues se tiene la fórmula siguiente, en donde Z va a ser igual el promedio, en este caso, de muestral, en el caso de X barra sub I, menos X barra sub 2, aquí es sub 1, perdón, y sub 2, entre la desviación, la raíz cuadrada de 1 entre N1 más 1 entre N2. Como decíamos, esas dos poblaciones. O promedios, perdón, muestrales, porque tenemos aquí de nuestra muestra. Cuando no se conociera, en este caso, la desviación estándar poblacional, entonces se puede utilizar un promedio de las desviaciones estándar de ambas muestras. El otro estadístico de prueba, que es la prueba T de Student, en caso de que la muestra es de tamaño menor que 30, se considera que es una muestra pequeña y por lo tanto se recomienda utilizar este tipo de prueba estadística, que es la T de Student, tomando en cuenta siempre pues los grados de libertad de forma particular para cada una de las muestras. Y lo dice la literatura que para fines prácticos, pues, los grados de libertad, en el caso de la prueba T de Student, se van a establecer mediante la fórmula grados de libertad igual a n, sería la muestra menos 1. Y tenemos esta fórmula, por ejemplo, cuando se compara un estadístico con un parámetro poblacional, se utiliza T de Student igual, para el caso, sería el promedio de la muestra menos el promedio de la población
entre la desviación de la relación que está acá, de la X barra menos de n menos 1. Y cuando se comparan dos estadísticos, siempre en el caso, tenemos acá, si van a ser dos promedios muestrales, va a ser de esta manera. T igual a X barra sub I menos X barra sub 2 entre la desviación, la raíz cuadrada de 1 entre N1 menos 1 más 1 entre N2 menos 2. Esto para el caso de la comparación de dos promedios muestrales. Es así, entonces, que la prueba de Fisher, la prueba Z y la prueba T son útiles cuando las variables que se están estimando van a ser variables que tienen una distribución normal. Acá tenemos la prueba de Fisher. Como su nombre lo dice, pues ha sido introducida por el matemático inglés Ronald Fisher como parte del análisis de varianza. Entonces tenemos, utilizando esto para poder aceptar o rechazar la hipótesis en las investigaciones biométricas. También es una prueba paramétrica y se utiliza para comparar varianzas o el grado de variabilidad que puede existir entre una muestra y una población o entre dos muestras o dos poblaciones. Como lo hemos visto en clases anteriores, pues la varianza va a ser la desviación estándar elevada al cuadrado. ¿Y en qué va a consistir esta prueba? En obtener esa razón o ese cociente entre las dos varianzas que se están comparando. Ya decíamos, puede ser muestrales o poblacionales. En comparación con el contraste del valor empírico que se ha obtenido en los valores teóricos esperados. Y tenemos entonces esa fórmula en la cual va a ser S al cuadrado entre S al cuadrado, que sería ese cociente de las dos varianzas. Al igual que en otros estadísticos, los valores que obtengamos mediante la aplicación de esta prueba, se van a comparar los valores críticos esperados en las tablas que veíamos en las clases anteriores para poder encontrar así si existe o no esa relación, ya sea entre las poblaciones que estamos sometiendo a esa comparación de variabilidad que puedan tener muestras o poblaciones en sí. Otro tipo de estadístico es el chi cuadrado, la chi cuadrada como también es conocida. Este es un tipo de estadístico de prueba no paramétrico. También no es la única prueba para comparar esas frecuencias y proporciones, pero en sí es la más conocida y a la vez resulta un poco más práctica al momento de hacer esas comparaciones, tanto de las proporciones o los porcentajes, para poder ir estableciendo si hay o no una diferencia estadísticamente significativa entre dos o más frecuencias absolutas o relativas. Y acá tenemos entonces este cuadro, por ejemplo, en el caso de las hipótesis alternativas o de investigación, se van a aceptar o rechazar según
sea el caso, ¿verdad?, de rechazar o aceptar las hipótesis nulas también. Y lo vamos a hacer a través de aplicar esa fórmula. Tenemos acá el chi cuadrado igual a esa sumatoria, ¿verdad?, de la diferencia que va a haber entre la frecuencia que nos están dando, que hemos obtenido con las frecuencias que se habían proyectado entre al cuadrado, perdón, entre la frecuencia esperada. Entonces tenemos cuáles fueron realmente la frecuencia obtenida y cuál es la frecuencia esperada para poder hacer esos cálculos. La frecuencia esperada también es la frecuencia teórica, que es la que el investigador se ha planteado, cómo considera de que va a ser el comportamiento que pueda seguir determinada variable, ¿verdad? Una vez teniendo esos datos, entonces se utiliza estas tablas 2x2, en donde colocamos la variable independiente y la variable dependiente. Tenemos acá en el caso del ejemplo observado acá, los expuestos, puede ser un pueblo de Ataco, que lo vamos a nombrar A, y los no expuestos, que es un pueblo de, un ejemplo hipotético, ¿verdad?, que lo nombramos también B. Y luego en la variable dependiente, con anemia o sin anemia, y hacemos esa relación. Tenemos acá cómo vamos a ir haciendo esas operaciones. En el caso de la frecuencia esperada de A, que sería sumar A más B por A más C entre A más B más C más D. Y tenemos el resultado de 5. Para la frecuencia esperada de B, se hace toda la operación, se obtiene 25, 15 y 75. Tenemos siempre siguiendo el cuadro. Vamos a tener esta tabla en la aplicación de la fórmula para poder ir calculando ese chi cuadrado. Y tenemos en las casillas A, B, C, D la frecuencia obtenida, ¿verdad? Con esa frecuencia esperada, se hace la operación, se la resta, luego a ese resultado se eleva al cuadrado y tenemos estos datos. Y observamos aquí que se obtuvo ya una vez aplicando el estadístico, la sumatoria obtenemos 5.12. Hacemos nuestra tabla también para poder hacer esa interpretación de los estadísticos de prueba. En el caso que hemos obtenido 5.12, pues sí hay una diferencia estadísticamente significativa. Y tenemos en esta tabla de interpretación el resultado de la prueba de la hipótesis nula o H sub 0. Si es verdadera, pues el resultado de la prueba debe de ser menor que el valor crítico. Y la decisión correcta es aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis de trabajo. En una decisión incorrecta tenemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo. ¿Qué tipo de error sería? Sería de tipo alfa o error tipo 1, que va a ser de manera aleatoria. No hay diferencia estadísticamente significativa entre el parámetro y el estadístico. Es la interpretación que se da cuando existe esa decisión correcta. En el caso de que sea falsa, el resultado de la prueba va a ser mayor que el valor crítico, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula, una decisión correcta, y aceptamos la
hipótesis de trabajo. En una decisión incorrecta se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de trabajo. Este sería un tipo de error beta o tipo 2. Acá sí existe diferencia estadísticamente significativa entre las variables que estamos comparando. Solamente para recordar, en el caso de la distribución normal estándar, en los puntos críticos, cuando hablábamos sobre las primeras, más o menos la primera desviación estándar, cuando digo más o menos, ¿verdad? Es que va a conllevar desde el 0 hacia el 1 de forma positiva y del 0 hacia el 1 de forma negativa. Por eso, todos los valores en el caso del 68% estarían entre más o menos la primera desviación estándar. Cuando ya hablamos más o menos la segunda desviación estándar, ¿cómo quedarían esos valores? Que sería el 95%, más o menos en la tercera desviación estándar, que sería ya el 99% o el 100%. Y tenemos aquí en el caso, para la prueba Z, cuáles serían esos puntos. Ya hablábamos del 1.96, ¿verdad? Para establecer si existe o no una diferencia significativa, que sería en el caso mayor de 1.96, existe una diferencia estadística significativa, o si es menor de 1.96, ya sería que no existe una diferencia estadística significativa. ¿Cómo sería ese análisis? Tenemos acá, partimos del 1.96, en este caso sería valores negativos y valores positivos. Y en el caso del rechazo de la subcero, el estadístico de prueba que se aplique, pues va a depender el valor que se obtenga para poder rechazar o aceptar nuestra hipótesis nula. Y sería hasta acá, chicos. Voy a ver, dependiendo el programa, creo que hasta acá, no lo recuerdo, pero ya voy a ver. Tenemos programado para la próxima semana, si no mal recuerdo, el examen. Les voy a enviar al grupo cuáles son las clases que se van a abarcar. Ya les había mandado que del anterior todavía hay un punto que se va a retomar de la clase última que entró al segundo examen. ¿Comentarios o aportes que desean dar? No hay. Lo bueno es que no tuvimos momentos que se me desconectó. Si ustedes vieron, tuvimos suerte. Bueno, el material va a estar subido. Yo creo que ya lo subí, pero le he hecho unas correcciones, entonces voy a quitar el que está y voy a subir este nuevo documento porque le realicé unas modificaciones. Nos quedaremos hasta acá entonces y nos vemos el día viernes para poder continuar y que ya estén listos para el examen 3. Pasen un feliz día y por favor llenen el formulario. Tienen hasta el 31, pero no dejemos todo para última hora. Y comuníquense con Mayra, en todo caso, si tienen alguna dificultad para subir sus documentos, aquellos que están todavía insolventes, háganlo también en esta semana porque hay que enviar esa documentación para sus cartas de egreso. Y pueden venir a acercarse a la oficina, a venir a firmar si sus nombres están correctamente escritos.
Nos quedamos hasta acá entonces. Pasen una feliz tarde y nos vemos el día viernes. Gracias, Liz. ¿No? Gracias, Liz. Adiós.